bienvenidos todos. Bienvenidos a la Feria Internacional del Libro de Venezuela, capítulo Zulia. Hoy vamos a presentar el libro Los Olvidados del Bicentenario, juicio final al mestizo Juan Germán Rosios Nieves, del queridísimo profesor Reinaldo Bolívar. El profesor Reinaldo Bolívar es autor tanto de los catálogos, del catálogo editorial de Monte Ávila, como del catálogo editorial del Perro y la Rana y de otras editoriales del Estado. Nosotros ahorita representamos las editoriales de la plataforma del libro del Ministerio de Cultura y es un placer que el profesor esté acá presente en la feria y presentando su libro, su último libro. La segunda edición, la tercera edición de su libro. Bueno, bienvenidos todos y los invito a escuchar sobre qué se trata su libro. Les recordamos que estos libros están a la venta en las librerías del sur. También los pueden descargar gratuitamente en la página web del Perro y la Rana. Y este es el momento también de agradecer el esfuerzo que hace el gobierno bolivariano para publicar este tipo de libros. Esto es un trabajo en conjunto entre el autor, los editores, la editorial, para promover y divulgar el libro y la lectura. Bueno, bienvenidos todos. Ahora viene el profesor Reinaldo Bolívar. Gracias, Gladys. Gracias al Perro y la Rana por la nueva edición de este libro, Los Olvidados del Bicentenario, juicio final al mestizo Juan Germán Rosios Nieves, un personaje conocido sobre todo por su aporte institucional a la República, el cual está contenido aquí. Si bien este es un libro, es una historia novelada de Juan Germán Rosios Nieves, contiene aspectos biográficos de su trayectoria. Voy a decirles por qué el título de juicio final al mestizo Juan Germán Rosios Nieves. Mestizo porque era hijo de una indígena venezolana, de los lados de La Victoria, hoy Estado Aragua, e hijo de un italiano que para ese momento los franceses no lo consideraban un hombre blanco. Bueno, Juan Cristóbal Rosio fue el padre de Juan Germán y de otros hermanos de él, 6 hermanos en total. Por cierto que el apellido Rosio se perdió porque los descendientes de Juan Cristóbal Rosio, tanto Juan Germán como Félix, entre otros, no tuvieron hijos varones, todos fueron niñas. Por tanto, el apellido Rosio se perdió, no existe el apellido ya en Venezuela. Pero ¿por qué juicio final? Rosio tiene en su vida unos juicios fundamentales, algunos ahora más difundidos, otros poco conocidos. El primero de ellos fue el juicio, que ahora voy a hacerles una lectura de ese juicio, que es muy bonito lo que pasó allí, que fue el juicio a Inés María Páez. Inés María, pues, en algunos casos es presentada como Isabela María Páez. Yo en el libro la llamo Inés María, por la referencia que fui consiguiendo, que es un juicio que podría ser el primero de defensa de los derechos civiles en América o la defensa de una mujer. Un segundo juicio, que es Rosio contra el Colegio de Abogados de Caracas, que precisamente por la defensa que hace el prócer de Inés María, es una defensa que hace ante el Ayuntamiento de Valencia, los abogados consideraron que era una afrenta y le niegan a Juan Germán Rosio la posibilidad de colegiarse en el Colegio de Abogados de Caracas hacia 1798, porque era hijo de una indígena. Por tanto, tenía que probar que su sangre era pura. Y Rosio inicia toda una defensa, todo un juicio, primero contra el Colegio de Abogados, luego contra la Real Audiencia, contra la Gobernación,
juicio que dura aproximadamente 8 años y el cual Roscio también gana. Hay un segundo juicio fundamental, incluso para la concepción ideológica de nuestra América, que es el que Roscio enfrenta contra la corona británica y por carambola contra la corona española, contra los reyes católicos. Se trata, Roscio ya prisionero en el año 1812, capturado como uno de los 8 monstruos de ese momento, porque Roscio era el cerebro fundamental del movimiento del 19 de abril y el cerebro fundamental de todo el pensamiento ideológico para la independencia, al cual a ese movimiento traen a Francisco de Miranda. Bueno, lo capturan, se hace la capitulación de julio de 1912, Roscio es llevado primero prisionero en la Plaza Capuchinos, donde es expuesto completamente desnudos junto a los otros 7, y luego lo hacen caminar atravesando el Guaraíra Repano por el camino real de los españoles o camino de los indios para llevarlo a las mazmorras de La Guaira, que hace poco han sido descubiertas las ruinas o han aparecido las ruinas de La Guaira. Allí, además de Miranda, estuvo prisionero Juan Germán Roscio y otros 7, los llamados monstruos de Caracas, entre los cuales estaba Madariaga, Ayala, entre otros, Isnardi. Bueno, Roscio de allí es llevado a Cádiz, en España, y de Cádiz a Ceuta, territorio africano. Ya Roscio había dicho que no podía ser prisionero, él intenta defenderse contra los españoles, diciéndole, mira, hay una capitulación y por tanto la capitulación dice que nosotros todos retrocede al momento en la cual ustedes perdieron, por tanto no pueden hacernos prisioneros. Sin embargo, es hecho prisionero, llevado a Cádiz, luego a Ceuta, y en Ceuta primero intenta Roscio y sus compañeros escaparse con la ayuda de un inglés llamado Thomas Richards, que fue luego secretario del Consejo Federal de Gobierno, el Consejo de Gobierno que presidía Simón Bolívar. Thomas Richards, muy impresionado por esos prisioneros que estaban en Ceuta, eran famosos, eran los revolucionarios de Sudamérica y estaban allí. Entonces él se acerca, planean una fuga, logran fugarse Roscio y 4 de los monstruos a Gibraltar. En Gibraltar son capturados por el gobernador de ese peñasco, de ese pueblito, y entregado nuevamente a los españoles. Y Roscio inicia un juicio por epístolas, por carta, a través de Thomas Richards, contra la corona inglesa, diciéndole, mira, ustedes han violado mi derecho al habeas corpus. Además que con esto están secundando una posición española donde España ha violado la capitulación, que era muy importante. Ayer decía Carmen Borges que Miranda acepta la capitulación con los principios europeos, que iba a ser respetado por los españoles, y no fue así. Bueno, Roscio le da todas las instrucciones completas a Thomas Richards, cómo lo va a defender, porque Thomas Richards lo visitaba con mucha frecuencia, le llevaba la prensa. Él allí tenía solamente una lectura permitida, Rocío Nieves, que era la Biblia. Por eso el libro El triunfo de la libertad sobre el despotismo, confesión de un pecador, es hecho basado totalmente en capítulos de la Biblia, pero a su vez está lleno de unos contenidos donde se nota claramente que Roscio es un gran lector. Roscio poseía una de las bibliotecas más grandes de Caracas, de casi 1000 títulos, la cual incluso cuando él hace la propuesta de la fundación de la Biblioteca de Caracas, Roscio es el precursor de la Biblioteca Nacional
de Venezuela, Andrés Bello, entre otras cosas, le pregunta, pero ¿con qué vamos a fundar esta biblioteca? Y él dice, bueno, yo pongo a disposición mis libros, casi unos 1000 libros de diversas corrientes del pensamiento, porque Roscio, como trabajó para los españoles, como muchos de los venezolanos en ese momento, pues él iba a Puerto Cabello, incluso iba a Curazao y traía libros secretos, libros prohibidos. Eso los ofrecía Roscio para la primera biblioteca. Por tanto, era un gran lector, y mientras escribe El triunfo de la libertad sobre el despotismo, lo cual tarda unos 3 años en ello, le da a Thomas Richard las instrucciones de cómo defenderlo ante la corona española para probar, y estamos hablando del tercer juicio, ¿no?, para probar que le han violado el habeas corpus. Y Roscio gana ese juicio. Roscio le gana el juicio a la corona inglesa, lo liberan, y entonces, por supuesto, no puede regresar a Venezuela, que seguía siendo considerada territorio español, ni a ninguna provincia española. Entonces regresa a Jamaica, mejor dicho, va a Jamaica, donde iban muchos de los venezolanos y las venezolanas, los patriotas de aquella época, iban a Grúa, Curazao, y permanecían como el propio libertador Simón Bolívar en Jamaica. Entonces gana el juicio, su tercer juicio, va a Jamaica, de Jamaica va a Filadelfia, ayudado también por otro inglés, amigo de Thomas Richard, y en Filadelfia Roscio edita o le publican El triunfo de la libertad sobre el despotismo, su primera edición, la cual se trae bajo el brazo cuando regresa a Venezuela, no sin antes conspirar con otros venezolanos y con otros amigos de Venezuela como MacGregor, José Rafael Revenga, Pedro Gual, y algunos mexicanos, otros bolivianos, en lo que ellos llamaron algo así como el Frente Revolucionario de América, que es ese frente que va a alzarse para constituir la República de la Florida. De allí se viene Roscio, bueno, antes enferma, se ve gravemente enfermo en Filadelfia, Baltimore, y hace su testamento, no tenía nada, no tenía absolutamente nada, pero su testamento dice, lego todo lo que tengo a la causa de la República y al pago de mi buen amigo Thomas Richard, que lo había ayudado en Gran Bretaña. Él llega a Venezuela, a Angostura, llamado por el Libertador, que estaba en Angostura, y en su primer encuentro con el Libertador le habla de Thomas Richard y se consigue la sorpresa de que Thomas Richard estaba trabajando para el Libertador Simón Bolívar. Este es el tercer juicio. El cuarto juicio, si bien hay unas disputas entre Roscio y Sea, Roscio fue vicepresidente de Venezuela, del departamento de Venezuela, y luego vicepresidente de Colombia, y tenía disputas con Sea e incluso disputas con Carlos Sublet. Entre las cosas que le decían a Roscio era que no era un militar, que nunca había empuñado las armas. Ya antes se lo habían reclamado cuando llegó a Jamaica, y él le escribe una carta a Martín Tovar en la cual le dice, yo considero que no he hecho lo suficiente por la libertad de mi país, por la libertad de América, porque estos próceres siempre hablaban de América, en singular, no en plural, por la libertad de América, y estoy dispuesto a empuñar las armas. Y en el año 1820, ya como vicepresidente de Venezuela, él le escribe al libertador Simón Bolívar, porque lo estaban acusando, bueno, pero tú lo que eres un civil, tú lo que eres un hombre, lo que hace es escribir, porque Roscio además fue fundador del Correo de Orinoco y fue su segundo director del Correo de Orinoco, y Roscio además fue una de las plumas de la Gaceta de Caracas cuando cae la monarquía en el 19 de abril de 1810. Roscio pasa la Gaceta de Caracas, la pone al servicio de la República, y por cierto pone como su segundo a bordo a nada menos que Andrés Bello, del cual se constituyó él su gran protector. La Gaceta de Caracas está al servicio de la República hasta que cae la Primera República
en 1814. Entonces Rosio es uno de los fundadores del Correo de Orinoco. Entonces las acusaciones eran: tú lo que eres un escritor, ¿cómo vas a estar de director? Entonces él le escribe a Bolívar y le dice: mira, presidente, Bolívar era el presidente, yo estoy dispuesto, hágame la bondad de que yo quiero empuñar las armas. Y Bolívar sabiamente le dice: no, usted está para lo que está, que lo está haciendo muy bien. En esa disyuntiva cayó nada más y nada menos que José Martí, que era civil, y entonces empuñó las armas y lamentablemente murió en combate. Cada quien para lo que debe estar, ¿verdad? Bueno, resulta ser que Bolívar pone las cosas en su lugar, y más allá de decirle a las personas: tengo a este señor de vicepresidente, lo nombra, lo designa presidente para el primer Congreso Constituyente de Colombia, que se iba a celebrar en Cúcuta en mayo de 1821, es decir, lo pone por encima de todo esto, y además Rosio queda como vicepresidente de Colombia, es decir, de lo que era en ese momento Quito, Nueva Granada y Venezuela. Sin embargo, Rosio muere en marzo de 1821, antes de que comience el Congreso, y desde entonces comienza una campaña por desaparecer la figura